¿Tú a qué iglesia perteneces? ¿Sabes que Jesucristo no tiene exclusiva con ninguna religión? ¿Sabes que Jesucristo no tiene nada firmado con ninguna denominación? Jesucristo es de los que le siguen, le obedecen y de los que viven en santidad. Así que en este momento yo te quiero hablar acerca de la iglesia de Jesús, de la iglesia de la cual tú debes de pertenecer. Tú ya me conoces, soy Ignacio Apodaca y esto es una reflexión más para tu vida. Quiero hablarte en este momento de un tema muy controversial. Y hablando de este tema, tal vez muchas personas que puedan escuchar acerca de esto puedan entrar en conflicto, pueden entrar en conflicto acerca de esto que quiero comentar. Quiero hablarte acerca de la iglesia, pero más específicamente de la iglesia de Cristo. En los tiempos que estamos viviendo, hay millones de seres humanos que de alguna manera se están reuniendo, se están congregando o se están convocando en lugares donde dicen van a oír de Dios. Pero yo quiero decirte lo que la Biblia dice acerca de la iglesia de Jesucristo. Porque quiero mencionarte algo muy importante. Es la Biblia la que nos revela acerca de la iglesia de Cristo. Porque los seres humanos, en este tiempo que vivimos muchas formas de engaño. Pero la Biblia nos aclara perfectamente acerca de este tema. Y es importante. La palabra iglesia en el griego, significa convocatoria, significa asamblea, significa llamar hacia afuera. ¿Y qué significa todo esto? En los términos que la Biblia utiliza la palabra iglesia, significa que es un llamado de Dios. Dios está llamando. No es que el ser humano escoja tal o cual iglesia, tal o cual congregación, sino que es a la inversa. Dios lo está llamando. Los seres humanos pretendemos muchas de las veces y decimos que somos la iglesia de Cristo, pero la Biblia nos revela en sí cuáles son los elementos para formar parte de la iglesia de Cristo. Quiero leerte una escritura que está en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 12, en el versículo 11, dice la palabra de Dios: y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero, la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. ¿Qué diferencia hay entre lo que dice la Biblia y lo que decimos nosotros los seres humanos? Y yo veo una gran diferencia, porque aquí está hablando la Biblia de ellos. ¿Quiénes son ellos? Los que han sido llamados a formar parte de la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo, tú que me escuchas, es Cristo la autoridad de la iglesia. Él es la cabeza de la iglesia. La iglesia de Cristo no son edificios, no son construcciones, son los seres humanos que han escuchado el llamado de Dios a formar parte de ese cuerpo de Cristo. Y aquí dice la Biblia, ellos, dice la escritura que leí, los que han vencido por medio de la sangre del Cordero. Punto número 1. Ellos, los que forman parte de la iglesia de Cristo, son los que han reconocido su pecado, los que han reconocido que no había nada bueno en ellos mismos y que vinieron a Cristo y que la sangre de Cristo los hizo aceptos para entrar a la iglesia de Cristo. Punto número 2, el testimonio de ellos. ¿Qué testimonio? Significa de una vida pasada y una vida nueva. Porque el hombre, el ser humano que se atribuye
formar parte de la iglesia de Dios o la iglesia de Cristo, pero no hay una clara división entre una vida pasada y una vida nueva, entonces no está formando parte de la iglesia de Cristo. Aquí la Biblia dice que hay un testimonio de ellos. El testimonio donde ellos dicen: en mi vida pasada yo era una persona rebelde a los conceptos de Dios. En mi vida pasada, en mi tiempo pasado, yo era una persona que desobedecía a Dios. Yo era una persona que vivía para mi propio deseo, mi propio placer, para los deleites. Pero hay un testimonio, y ese testimonio es el que ahora viven en la palabra de Dios. La iglesia de Cristo está basada en la palabra de Dios. No está basada en tradiciones de hombres. No está basada en filosofías. No está basada en costumbres. No está basada en conceptos humanos. Está basada en la palabra de Dios. Punto número 3. Dice la escritura que leí: y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Hay una palabra que el Señor Jesús utilizó: el que quiera ser digno de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Si tú quieres saber si estás en la iglesia de Cristo, debes saber qué tan dispuesto estás para renunciar, para menospreciar tu vida hasta la muerte. ¿Qué tan dispuesto estás para renunciar al pecado? ¿Qué tan dispuesto estás para renunciar a este mundo? La Biblia dice que ellos menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Amigo que me escuchas, Jesús va a venir por segunda vez. Y Él viene por su iglesia. No viene por cualquier iglesia. Viene por la iglesia que Él lavó con su preciosa sangre. Él conoce a los que son suyos. Y si tú un día quieres estar en ese lugar eterno, en esa morada eterna, en las bodas del Cordero, debes saber si estás en la iglesia de Cristo. Estás siguiendo sus mandamientos, estás viviendo en santidad, estás obedeciendo a Cristo. Cristo es centro en tu vida. Entonces, tú estás en la iglesia de Cristo. Si no, el Señor te está haciendo un llamado. Ven a mí, dice el Señor. El que a mí viene, yo no lo echo fuera. Esa es mi reflexión para ti en esta noche. Piensa.